Entonces, el pasaje que vamos a ver esta tarde, dicen los teólogos, dicen los estudiosos, los eruditos de las Sagradas Escrituras, que es el pasaje más citado, más usado y más importante después de Juan 3:16. Después de Juan 3:16, el pasaje que vamos a ver hoy es el pasaje más citado, más importante, y dicen los teólogos y los eruditos de la Biblia que si entendemos, que si comprendemos en su cabalidad este pasaje, vamos a entender, vamos a comprender qué es la vida cristiana. Así que, ¿estamos listos? Amén. Mateo 11, 28 al 30. Dice, les dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo les haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. La versión 60 dice todos los que están trabajados, cargados, desmotivados, con depresión, con ansiedad, sin ganas de continuar. Vengan a mí, que yo os haré descansar. Versículo 29, pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Entonces encontrarán descanso. O sea, cuando lleven mi yugo, cuando se pongan mi yugo, encontrarán descanso. Van a descansar. Versículo 30. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, es ligera, no pesa, no es difícil. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Hermanos, ¿qué es el yugo? El yugo es una madera que une. Todavía hay lugares rurales, pueblos, aldeas, rancherías, todavía donde se usa la yunta. Y el yugo es esa madera que une dos bueyes para arrastrar un arado, por ejemplo, para arar la tierra, romper la tierra, remover la tierra, para poder sembrar, para que la tierra reciba aire, reciba oxígeno, o para que esa yunta jale una carreta. Es esa madera que une los dos bueyes. Ahora, Cristo dice, lleven mi yugo. Pónganse mi yugo, dice el Señor en este pasaje.
El yugo, hermanos, es la obediencia a Cristo. Es la obediencia al Señor. Ese es el yugo. Muchas veces el Señor nos pide una cosa y yo hago otra. El Señor me pide algo y yo hago otra cosa distinta. Por ejemplo, no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O la visión del Señor para Roca Fuerte, para usted y para mí. Ir, ve y haz discípulos. Ve y enséñales todas las cosas que les he mandado. Ve y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no sé, no estoy preparado, no es mi don, yo prefiero hacer otra cosa, o yo estoy sirviendo en esto. O sea, no obedecemos, o sea, no llevamos el yugo, no nos ponemos el yugo de Cristo. O sea, hago mi voluntad, hago lo que a mí me gusta, o así me conviene para no tener problemas, para que no peligre mi trabajo, para que no me vean mal. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, vea que importante. Entonces, quiero darles esta tarde dos principios muy importantes. Dos principios muy importantes y muy claros en el pasaje. Versículo 29. Pónganse mi yugo. ¿Qué es el yugo? La obediencia en la vida cristiana. ¿Qué es el yugo? Hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Nos guste o no nos guste. Si no sabemos, vamos a aprender. Si no sabemos, vamos a buscar quien nos enseñe. Tal vez usted diga, yo no sé eso de hacer discípulos. Ahora, hay una cosa muy importante. Antes de ir y tratar de hacer discípulos, yo tengo que ser primero un discípulo de Cristo. Si yo no soy discípulo de Cristo, no puedo hacer discípulos. Y entonces, las diferentes áreas de mi vida tienen que estar dirigidas por el Señor. Hay personas cristianas que dicen, en mi trabajo yo no meto lo de Dios. Mi trabajo es una cosa, mi vida cristiana es otra. No es así la cosa. Inclusive hay movimientos y hay iglesias que dicen vida secular, vida cristiana. No es así. En el trabajo tengo que obedecer a Cristo. Tengo que llevar el yugo de Cristo, que es la obediencia. Entonces, tenemos que ponernos el yugo de Cristo en las relaciones de amigos, en las relaciones de amistad,
en el matrimonio. Hay personas que se casan para ser felices. Si alguien se casa para ser feliz, está equivocado. Como a la semana, como a los 3 días de haberme casado con mi esposa, me dice mi suegra, haz feliz a mi hija. Le digo, ¿me lo hubiera usted dicho antes de casarme? Porque mire, le digo, yo no sé si la puedo hacer feliz, porque la Biblia dice, como dice el canto, solo Dios hace al hombre feliz. Entonces le digo, mire, solo Dios hace feliz. Me lo hubiera usted dicho una semana antes de casarme y yo le digo que no iba a poder. Mucha gente se casa para ser feliz. Somos felices cuando tenemos el yugo de Cristo. Somos felices cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese es el yugo. No es opcional, no es si queremos, no es si nos gusta, es que no puedo, es una orden. Pónganse mi yugo, versículo 29, pónganselo. Y esto implica, ¿verdad?, estar debajo del señorío de Cristo. Allá en Lucas dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre? Acabamos de cantar bello himno, Jesús es mi Rey soberano. Allá en la monarquía, y antes, mucho más que ahora, lo que el rey decía no era cuestionable, no era si te gusta, no era si puedes, hazlo. Vimos la introducción del mensaje pasado, como la reina Isabel dejó por escrito, dio instrucciones, todo en cuanto a su funeral, a quién había que dar la noticia primero, cómo dar la noticia en el parlamento, quién iba a dar el aviso al futuro rey, etcétera, etcétera. Lo que llamaron ellos London Bridge. Y todo lo cumplieron. ¿Por qué? Y el pueblo cristiano tiene un rey que se llama Jesucristo. A Él le debemos la vida. A Él le debemos todo. Y el Señor dice, pónganse mi yugo. El yugo, en sentido espiritual, en sentido bíblico, es la obediencia al Señor. Y entonces, Él dice, en este pasaje, dice que déjenme enseñarles. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Pero también tiene la connotación, dejémonos enseñar por Cristo. No solo dejemos que Él nos enseñe, Señor Jesús nos enseñe, sino que también nosotros dejémonos enseñar. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Verdad? Entonces, y el Señor dice, yo soy humilde y tierno de corazón. La versión 60 dice, soy manso y humilde
de corazón. Señor, con amor, con paciencia, nos va a ir enseñando. Pero vea el mandato, pónganse. Nosotros intencionalmente, voluntariamente, nos vamos a poner el yugo. Es decir, nos vamos a someter y vamos a decir como el profeta Isaías. En Isaías 6, Isaías tiene una visión, Dios le habla, Dios pregunta, ¿quién irá a la tierra? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, yo voy. A lo mejor no sabía qué iba a hacer, pero confiaba en lo que Cristo dice aquí, ¿verdad? Déjenme enseñarles. Entonces, y dejémonos enseñar por Cristo. Proverbios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Muy bien. La segunda cosa que menciona aquí, en el versículo 29, dice, y aprendan de mí, dice la versión 60, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Hermanos, fuera del ambiente cristiano, fuera de la enseñanza cristiana bíblica, ser manso se piensa que ser débil. Mucha gente interpreta que una persona mansa es débil. No. Ser manso no es ser débil. Ser manso es ponerse bajo el poder de Cristo Jesús. Ser manso es estar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ser manso es estar de acuerdo con Cristo Jesús. Ser manso es ponernos el yugo, que significa obediencia. Y entonces obedecemos, tenemos la disposición. No sé, voy a aprender. No sé, ¿por qué cree que Dios ha dado dones? Usted, cada uno de nosotros tiene un don. Y los dones no son para tenerlos allá como decoración, como una figura decorativa. Los dones, dice la Biblia, son para edificar a los santos, a los cristianos. Los dones son habilidades dadas por Dios para hacer lo que Dios mismo nos pide que hagamos. La iglesia es como una escuela donde aprendemos, que nos dan recursos, que nos dan herramientas para ser débil. Entonces, ser manso no es ser débil. Ser manso también es ponernos bajo el liderazgo de Cristo, bajo el liderazgo del Señor. Él es el jefe. Él es el general en jefe de su ejército, de su iglesia. Él nos manda, ámense unos a otros. Me cuesta, Él te va a ayudar. Perdónense unos a otros. Es que no me nace, Él nos va a ayudar.
Oren los unos por los otros, ayúdense unos a los otros, bendíganse los unos a los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ser manso no es ser débil, es estar bajo el señorío de Cristo, obedecerlo, seguirlo, seguir su liderazgo. Eso es. Es como, mire, el yugo, ya les expliqué, es esa madera que muchos pueblos rurales todavía se usan para juntar o para unir dos bueyes para arrastrar o jalar un arado para abrir la tierra o una carreta. Y generalmente ponen un buey viejo, un buey de experiencia, con un buey joven. El buey joven quiere jalar para allá, el buey viejo lo mantiene en el rumbo. El buey viejo lo mantiene en el ritmo. El buey viejo lo mantiene en la rectitud. El buey joven tiene fuerzas, pero termina rindiéndose a la voluntad, a la experiencia del buey viejo. Entonces, no vamos a tener descanso si no obedecemos a Cristo. No vamos a tener descanso si no nos ponemos el yugo de Cristo. La vida cristiana no es cansada, no es aburrida. Y vea usted otra vez versículo 28. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 29. Pónganse mi yugo. Vean la relación que hace el Señor, nos llama a descansar en Él. Y ese texto nos encanta, pero lo desconectamos, lo separamos del 29 y del 30. Este pasaje no está separado. Venga Cristo, Él nos va a dar descanso si llevamos el yugo, si somos obedientes. La vida cristiana se hace cansada y pesada cuando no estamos haciendo la voluntad de Cristo. El secreto está llevar el yugo, hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, pónganse mi yugo, dice el Señor. 2, déjense enseñar, pero también déjenme enseñarles. No solo déjenme, déjense. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no son enseñables? ¿Conoce a alguien? Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad? Que les cuesta. Y siga viendo lo que dice el Señor. Encontrarán entonces, 29, descanso. Qué interesante, ¿no? Vengan a mí, les voy a dar descanso. Pónganse en mi yugo. Déjense enseñar. Sean enseñables. Encontrarán entonces ese descanso que buscamos. Y yo espero que esta tarde usted lo reciba del Señor y empiece a caminar, empiece a vivir en descanso. Esa preocupación económica, ese problema de trabajo,
esa situación que los dineros no le ajustan, usted empiece a descansar. El Señor le va a dar descanso si tiene el yugo de Cristo. El yugo es la obediencia. Ese es el yugo, la obediencia. Entonces dice, encontrarán descanso para sus vidas. Y en el versículo 30, mire lo que el Señor dice. Dice que mi yugo es fácil, fácil. No es pesado, no es complicado, no es aburrido. Póngame el versículo 30, hermano Enrique, por favorcito, para que los hermanos lo vean. Mi yugo es fácil de llevar. La vida cristiana no es cansada. Qué aburrido. Hay que cantar, hay que orar, hay que estudiar la Biblia, póngase de pie, siéntese. Qué aburrido, dicen algunos, ¿verdad? No, la vida cristiana debe de ser de gozo, de alegría, de poder, de bendición. Amén. ¿Cuál es el secreto? Póngase el yugo, pongámonos el yugo. ¿Qué es el yugo? La obediencia al Señor. Amén. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración? Pero déjenme decirles, si hay alguien que aún Jesucristo no es su Salvador, si hay alguien que todavía Cristo no es el Señor, el jefe de su vida, entréguele su corazón, entréguele su vida, entréguele su voluntad, que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios y la suya sean una, no una voluntad peleando con otra, no, una. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena, nos va a gustar. Padre, gracias porque cada vez que abrimos tu palabra nos orientas, nos hablas, nos enseñas. Gracias te doy por cada persona que esta tarde está aquí, ha escuchado, ha visto en la pantalla tu palabra. Confírmala en su corazón y permite que todos podamos aprender, entender que si queremos una vida de paz, una vida de gozo, una vida de descanso, tenemos que venir a Cristo, porque Cristo dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, que llevan cargas pesadas. Gracias, Señor, porque tú dices, les daré descanso. Pero, Señor, mandas, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Gracias, Señor, porque eres humilde y manso, y encontrarán. Ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir, entonces encontrarán descanso, dice al final del versículo 29. Y continúa, pues mi yugo es fácil de llevar, mi carga es ligera. Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y nos lleva además a la vida eterna. Gracias, gracias. Que tu bendición, que tu gracia, que tu amor, que tu paz sea con cada persona. Llévales a sus respectivos hogares con tu protección, con tu cuidado. Bendice esta semana que viene. Bendice sus vidas, sus respectivas familias.
guíalos en sus decisiones y que ellos y todos nosotros podamos ponernos como mandas el yugo tuyo, que es la obediencia a ti. En Cristo Jesús oramos, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.